Debemos hacer lo que hicimos antes y superarlo para sobrevivir. Los antiguos romanos, experiencias como esa, su imperio se derrumbó. Se les vino abajo todo su mundo. No solo su imperio, sino todo lo que entendían sobre el mundo cambió. Y vamos a experimentar muchos cambios. Simplemente va a suceder así. La vida cambia. Nada permanece igual. Me gustaría dar la bienvenida a Whitley Strieber al programa. ¿Cómo estás, hombre? Hola, qué bueno verte de nuevo. Bien, muchas gracias por venir al programa. Y yo sé, eres un escritor muy prolífico. Como decíamos antes, has escrito alrededor de 40 libros. Tu carrera, y quizás más hasta ahora. Soy un chico ocupado. Exactamente. ¿Usas el poder de la pluma, la máquina de escribir o prefieres el procesador de textos y la computadora hoy? Yo con gran poder. Y hay tantos temas diferentes de los que podríamos hablar. Pero en esta conversación realmente quería centrarme en uno de tus libros llamado La llave del verdadero encuentro, que me pareció fascinante. Y cuando estaba leyendo el libro, cosas profundas que emergían del libro, ¿podrías compartir con el público de qué trata la llave del verdadero encuentro y explicar qué pasó esa noche en la habitación del hotel? Estaba en habitación 2545 en Delta Chelsea, en Toronto. Fue la última noche de lo que resultaría ser la última gira oficial de autor de mi vida. No lo sabía en ese momento. Y lo que sucedió fue, disculpa, estaba en la habitación del hotel tras un largo día de entrevistas, muy cansado, así que pedí servicio a la habitación y ya lo tenía esperándome allí. Me tumbé en la cama. Unos minutos después, pareciendo instantes, se oyó una llamada en la puerta y miré hacia él. Desperté y vi en el escritorio del otro lado de la habitación la bandeja del servicio de habitaciones. Pensé que podría ser el camarero. Al mirar mi reloj, noté que eran las 02:40 de la madrugada y me quedé pensando, ¿debería hacer esto? Pero yo quería deshacerme de la bandeja, así que abrí la puerta y entonces entró un hombre. Él medía unos 1,78 metros, no era bajo, pero tampoco alto, de estatura más bien promedio, bastante delgado. Vestía de gris oscuro, pantalones gris oscuro, cuello de tortuga, si recuerdo bien. Tenía cabello blanco, muy cortés. Un rostro envejecido, diría que rondaba los 70 años, 60 a sus 70, o quizás mayor si es de esas edades de las personas que están por ahí. Verás, de vez en cuando entró en la habitación rápidamente, se acercó a la ventana y se volteó, quedando frente a ella cerrada. Las cortinas estaban corridas y el aire acondicionado encendido. En ese momento me di cuenta de que un completo desconocido estaba en mi cuarto, sin relación alguna con el servicio de habitaciones. Así que me moví hacia sacarlo de ahí. Pensé que esto definitivamente no podía ser algo bueno. Este tipo está aquí en medio de la noche. Definitivamente tengo que sacarlo de aquí inmediatamente. Así, comencé a caminar hacia él y entonces él dijo, estás encadenado al suelo. Y yo dije, discúlpeme. Y él dijo, estoy aquí en nombre del bien, por favor, deme un momento. Ahora, yo, en este momento estoy pensando, es un ventilador. Parece estar perfectamente bien, pero aún es mitad de la noche y por eso sigo muy inquieto y pregunto, ¿quiénes son los buenos? Pensando que dirá que es algún grupo sectario o algo así. No sabía exactamente qué iba a decir. Él dice, aquellos cuya vida está dirigida hacia la ascensión. Y aún no estoy contento con esto.
Digo, ¿te refieres a gente religiosa? Luego dijo lo primero que de alguna manera me detuvo, dijo, la creencia obstaculiza la liberación. La ascensión a la que me refiero es un proceso de encontrar a Dios dentro y el universo por fuera. Estoy citando del libro, pero estas son citas. No diría que son citas textuales precisas, porque no fue hasta 2 años después que las anoté de verdad. Todo permaneció en mi mente todo el tiempo, pero era intermitente. ¿Realmente ocurrió o no ocurrió? Cualquiera. Llamé a Annie a la mañana siguiente desde el hotel y dije, porque soy de los que dudan si las cosas realmente sucedieron. Eso pasó, sobre todo si hay algo muy extraño involucrado. Todos somos así. No estoy solo. Al menos eso espero. Así que la llamé por la mañana y le dije que esto realmente había sucedido y que ha ayudado a ello. Necesitaba que ella me dijera que escribiera todo esto. Y para no dejarme persuadir por otros, me convencí a mí mismo de que no había sucedido. Y entonces, volviendo a lo que está pasando aquí, después de eso dije, cuando él dice eso sobre ascensión y hallar a Dios en el universo exterior, entonces digo, ¿qué significa eso? Y él dice, la humanidad está atrapada. Y yo pensando, ¿qué demonios es esto? Y él dijo, hay un par de otras cosas. Él dijo que el holocausto fue lo más significativo, evento de los últimos 2000 años. Y de alguna forma eso me detuvo. ¿El holocausto? Preferimos no pensar demasiado en eso. No lo hago, es decir, no lo hago. Nadie lo hace. Yo sé sobre eso, todos sabemos de ello. Hay algunas personas, especialmente más recientemente, en la AOOD, que lo niegan, pero ciertamente ocurrió y todo sucedió. Por supuesto que sí. Él dijo, luego yo dije, el holocausto fue el suceso más crucial de los últimos 2000 años, afirmó. Ya deberían poder abandonar la tierra, pero siguen atrapados. Quizás estén irremediablemente perdidos. Esto es parte. Esta conversación es difícil de tener a cualquier hora de la noche, especialmente a las 02:00 AM de un desconocido en tu cuarto de hotel. Claro, pero sus palabras me están atrayendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Quiero decir, nunca había escuchado algo así en mi vida. Quiero decir, ¿es eso? El holocausto es algo que sucedió. Los alemanes se volvieron locos, mataron a todos los judíos. Sucedió. El autumn, pero no lo consideré en términos de existencia. Un evento histórico con tal resonancia terrible en nuestras vidas que él describía. Entonces él dice, y esto me ha causado muchos problemas en ciertos círculos porque hay muchos antisemitas por ahí. Dije, ¿por qué el holocausto nos ha impedido abandonar el planeta? Ahora me estoy poniendo un poco confrontativo, porque no solo tengo a este tipo en mi habitación, son las 02:00 de la madrugada. Esto me pone nervioso, pero también es realmente interesante. Es interesante, es muy interesante. Entonces yo digo eso, él dice, redujo la inteligencia de la especie humana al matar a demasiados de sus miembros más intelectualmente competentes. Pues se puede decir de cualquier guerra de todo, las guerras matan. La Primera Guerra Mundial nos arrebató todas las mejores cualidades que poseía la civilización europea. La Segunda Guerra Mundial empeoró aún más las cosas. Aún así, sobrevivimos, es decir, la civilización perduró. Ahora, pero luego se hace más específico. Mira, dice, por el holocausto es por lo que sigues usando aviones a reacción 75 años después de su invención. Ahora son 100 años y todavía los estamos utilizando.
Entonces dice la frase que me detuvo, y eso significaba, ese tipo se va a quedar. No lo voy a echar de esta habitación. Dice, la comprensión de la gravedad. Se te niega por la ausencia de un niño, el hijo de una pareja judía asesinada. Este niño habría desvelado el secreto de la gravedad, pero no nació porque sus padres se fueron. Toda la especie debe quedarse. Sí, puedes hallar cosas muy al estilo de Annie Whitley Strieber, sobre todo recientemente, en webs de negacionistas del Holocausto, ya que rehúyen pensar en ello. No quieren que eso sea verdad, pero este tipo ha dicho tantas otras cosas que resultaron ser ciertas. Creo que es verdad. Adelante. Así que estabas escribiendo sobre cosas, ya que en el libro ese desconocido mencionaba cosas que era algo más allá de la tecnología de entonces. Así que al escribir el libro, si hubiera, estas tecnologías se hicieron realidad como los gases y algunas cosas adicionales. Se me olvidó mencionar algo sobre los gases y la inteligencia artificial o algo similar. Ah, sí. Ahí se encontraba él. Le atraía mucho la inteligencia artificial. Así hablaba mucho de eso. Además, sí, claro, cada afirmación científica que hizo se está haciendo realidad. La idea del libro de la supertormenta surgió de dos lugares. Conocí a un tipo, ella me habló de una tormenta enorme que había devastado Hawái, probablemente hace 10,000, 20,000 años, y fue tan devastador que se podía ver lugares en acantilados donde habían estado para abrir, arrancados por vientos gigantescos. Entonces, de algún modo estaba en mi subconsciente, y entonces procede a explicar. Podría haber sabido que estaba en el fondo de mi mente, era alguien muy especial. Luego procede a explicar más adelante en la conversación, transcripción vía HTTPS Notary, el mecanismo detrás, cambio climático. Y yo escuché todo esto también. Y al regresar a casa, no tomé nota del libro, pero sí empecé a investigar a fondo. En la superficie no existía mucha investigación sobre el concepto de supertormentas, pero si te adentrabas en los artículos y en los trabajos académicos al final de la última edad de hielo, empezaste a notar sucesos que coincidían con sus palabras, cosas extrañas y muy aterradoras. Y, y entonces he leído, encontré algo más que me ha perseguido desde entonces. Hay un glaciólogo que aún podría estar entre nosotros, llamado Lonnie Thompson, estudiaba glaciares en el Andes peruanos. Y él encontró en las bases de muchos de estos glaciares que tenían unos 5,000 años de antigüedad, plantas rápidamente congeladas, tan rápido que las células no se habían destruido, como la comida congelada que se congela rápidamente, es decir, en cuestión de segundos. Y ahora, miles de años después, siguen en el fondo de los glaciares. Bueno, ¿qué te dice eso? Te dice que el clima cambió no en un día, ni en un mes, ni en un año, ni en una hora, pero en segundos. En segundos. Da mucho miedo. Sí. Y hay lugares en Alaska y en Rusia donde hay animales conservados de manera muy extraña. Estamos que murieron con comida aún en sus bocas. Algo sucedió y hay algo más sobre esto. Al mismo tiempo que esto ocurría en nuestra zona, un hombre, ahora conocido como Utsi, el hombre de hielo, y que estaba en el Tirol durante la Edad de Piedra, viajaba por un prado alpino cuando una flecha lo alcanzó y lo asesinó.
cayó al suelo y empezó a caer nieve. Encontramos su cuerpo bajo esa nieve 5,000 años después. Es decir, hallaron su cuerpo en un prado alpino. Fue asesinado. Comienza a nevar. La nieve nunca se derrite. Se convierte en un glaciar y 5,000 años después apenas empieza a derretirse. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que algo fundamentalmente cambió en la superficie de la Tierra hace 5,000 años, muy de repente, y también retrocediendo 12,000 años al ver esas plantas rápidamente congeladas, quiero decir, y animales. Esto sucede, y este es el origen por el cual empecé a pensar en términos de algún tipo de tormenta fenomenal. Y había descrito así, dijo que la corriente del Golfo dejaría de fluir. Y cuando sucediera, habría un cambio repentino y dramático en el clima. Ahora mismo, ¿no? En este momento, la corriente del Golfo está cesando su flujo. Si se detiene, experimentarás de noche a mañana este cambio increíble en el clima. Ahora, cuando publiqué por primera vez Superstorm, que se basaba en las ideas y la clave, y en menor medida en lo que había escuchado de el hombre con quien hablé en Hawái, cuando lo publiqué junto con Art Bell y salimos a promocionarlo juntos y solo recibimos desprecio. Matt Lauer, el deshonrado, el presentador de hoy nos despreció en el programa. Era un cretino, pero entonces una estrella grande. Así dañó bastante nuestro libro. Y la gente se burlaba de la idea del superhuracán. Hace algunos años se publica otro artículo. Y este es un artículo del escenario de la supertormenta, escrito por unos 15 de los climatólogos más destacados mundialmente. Ahí, este documento pone de manifiesto el hecho de que efectivamente ocurre. Ahora mismo, justo mientras hablamos, hay una tormenta subtropical formándose frente a la costa de Sudamérica en el Atlántico, una de las únicas dos que hemos visto en los últimos 25 años. Hay pruebas contundentes de que la corriente del Golfo se debilita. Es muy probable que veamos huracanes mucho más potentes. Ya hemos presenciado un sistema de tormentas devastador y muy extraño que congeló a Texas hasta casi matarlo. La mayor parte del país estuvo así, afectando literalmente alrededor del 40% del territorio, y fue extraño, muy bizarro. Sí, pues todo está pasando, está sucediendo. Muy bien, entonces déjame preguntarte mientras hablas con el desconocido, hay un par de preguntas que quería hacerte porque hay tantos temas diferentes que él aborda en el libro y que tú abordas en el libro. ¿Puedes decir por qué? ¿Cómo superar el miedo paralizante que domina a la mayoría? En tu opinión, Debemos hacer lo que hemos hecho antes y vivir más allá de ello para poder sobrevivir. Los antiguos romanos, experiencias así son únicas y ellos, su imperio se derrumbó. Su mundo entero se derrumbó. No solo su imperio, sino todo lo que entendían sobre el mundo cambió. Y vamos a experimentar muchos cambios. Simplemente va a suceder así. La vida cambia. Nada permanece igual. Pero aquí está el problema, en mi mente. La pregunta es, ¿va a trastornar por completo nuestro mundo y provocar un declive masivo de la población, quizás un declive total? ¿O será algo que va a suceder, donde podemos aferrarnos algo a las cosas y mantener unido nuestro mundo
No sé la respuesta a esa pregunta, pero ahora mismo tengo mi. Porque, sabes, acabamos de pasar 4 años fingiendo que no existía y que no era cierto. Y antes de eso, ¿qué pasó? La administración Obama no fue muy agresiva al respecto en absoluto. No era muy importante para ellos. Y retrocediendo hasta la época de Reagan, siempre fue negado por la mayoría de las administraciones, o las que no lo negaban, más o menos lo ignoraban. Sí, recuerdo que Reagan quitó los paneles solares que Carter había instalado en la... Por supuesto, sí, exactamente eso. Tengo una. Poseo. Hola. La sensación de que a estas alturas es muy pecaminoso hacer eso. Y por otra cosa que dijo el maestro de la llave, crecí católico. Por supuesto, por eso el pecado me interesa muchísimo. Y sientes culpa y te sientes culpable. Yo también fui católico. Culpa católica. No todo es malo, te digo. No, claro que no. Claro, he trabajado. Lo bueno del sentimiento de culpa católico cuando era niño es que hasta el día de hoy no he probado comida tan deliciosa como los perritos calientes que comía a escondidas los viernes de Cuaresma. Y en nuestra dieta, nuestro arzobispo era muy estricto. Según él, si violabas la regla y comías carne en viernes, cometías un pecado mortal. Así que me escabullía a un puesto de perritos calientes los viernes. Y te digo ahora mismo, morder uno de esos perritos calientes era tremendamente divertido. Y saber que ahora las fauces del infierno se habían abierto bajo mí, si moría, iría hacia abajo y más abajo. Sí, siempre he visto que es un problema como asesinar a alguien o comerte un perrito caliente. Sí, y es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, según usted, señor, según usted, arzobispo, eso es lo mismo, algo fundamentalmente, problema ahí, ¿verdad? En todas las arquidiócesis y diócesis, algunas no eran tan estrictas en sus normativas, pero el arzobispo Lucy, que era un gran amigo de mi abuelo y solía venir a nuestra casa a cenar, y le hice un montón de bromas pesadas. En todo caso, eso realmente no viene al caso. Ese era mi amigo, ese era. Eso representaba el sentimiento de culpa católico en mí. Porque, en tu opinión, ¿crees que la humanidad es tan autodestructiva? Porque estamos constantemente destruyéndonos a nosotros mismos como especie en su conjunto y también individualmente. Tú sabes, muchas veces simplemente hacemos cosas que sabemos que nos van a dañar, tales como fumar, beber en exceso o comer de manera incorrecta. Tío, por favor, no hagas eso. Haces cosas que es una... Eres consciente del daño que te causa, pero sigues haciéndolo. ¿Por qué tendemos a la autodestrucción? ¿Estamos programados así? Una de las cosas interesantes que me ocurrieron mientras estaba escribiendo el libro Un Nuevo Mundo fue precisamente el año pasado, en 2019. He empezado a poder escribir mis libros con una comunicación directa con otros niveles de la realidad. Puedo llamarlos los muertos, extraterrestres o lo que sean. No estoy del todo seguro, pero están ahí y son reales y acebo. Puedo trabajar con ellos y una de las cosas que me señalaron fue que en realidad nada de esto es culpa nuestra, pero negarlo está mal. Y como estaba a punto de decir sobre el maestro de la llave, su definición de pecado es negar el derecho a prosperar. Y para mí esa es la mejor definición que he escuchado. Porque si niegas que el calentamiento global ocurre, privas a millones de personas incontables de un futuro próspero. Phillips, te estás sintiendo agobiado con una cosa realmente mala. Al hacer eso, permanecer pasivo
o al votar por alguien que cree que cualquiera de eso es eso, es negar el derecho a la prosperidad. Pero en un mundo nuevo tenía curiosidad por saber quién es culpable de lo que sucede y los visitantes. La respuesta fue, es tu diseño, la manera en que fuiste creado. Y la dama, saliste así. Es decir, o nos diseñaron con defectos o fuimos alterados en el pasado, lo que veo como una posibilidad muy real. O la naturaleza. Algo falló en la naturaleza. Y la razón es esta. No tenemos estacionalidad sexual. Siempre listos en todo momento, a diferencia de otros animales que solo lo están. O unos pocos, algunos meses al año. Estamos desnudos con genitales grandes y prominentes y órganos sexuales, senos y genitales masculinos y demás muy prominentes. Y tenemos mentes excelentes y memorias grandes, memorias muy vívidas. Si combinas todo eso, vas a obtener, somos especies de maníacos sexuales comparados con otros. Aquí siempre estamos en ello. Los humanos son las criaturas más sexys del planeta, de ahí la sobrepoblación. Es un defecto de diseño, ¿ves? Simplemente es como fuimos diseñados. ¿Y si fue una persona la que nos hizo de esta manera? Entonces quieren que experimentemos la convulsión próxima. O cometieron un error. Si es la naturaleza, entonces cometió un error. Y quiero decir, el ornitorrinco es un ejemplo perfecto de error, pero Bromeando, no somos ornitorrincos, estamos aquí. ¿Entiendes lo que digo? Nos preocupa. Tenemos todo tipo de hermosos niños. Un tipo como él tiene nietos que adoro. Y tienes toda esta belleza humana en el mundo. Mentes maravillosas por doquier. Hogares hermosos, arte hermoso, música. no, es que las cosas son así. Lo que somos capaces de crear, que la humanidad puede crear es asombroso, es decir, absolutamente asombroso. La belleza que somos capaces de crear. Una de las cosas que el maestro de la llave, como ustedes lo llaman, dijo, lo cual me pareció sumamente profundo. Dijo muchas cosas que eran profundas, pero lo que encontré tan profundo fue que nos ahogaremos en nuestra propia basura, en nuestro propio materialismo, y me pareció una metáfora increíble. Ni siquiera es una metáfora, es la realidad. Estamos literalmente ahogándonos en nuestra basura. Quiero decir, los océanos se están contaminando a ritmos que ni siquiera podemos comprender. Todo este materialismo y creación de productos. No hay otra era o periodo en la historia humana. Estamos literalmente ahogándonos en nuestra propia basura. Los océanos se contaminan a ritmos incomprensibles. Nunca antes en la historia humana hubo tal nivel de comercialismo y materialismo donde todo es consumir sin parar. Nuestra economía y sociedad giran en torno al consumo. Si dejamos de consumir, como cuando el mundo se cerró por la pandemia durante un mes, todo se detiene. Fue un tiempo de 4 a 6 semanas donde el mundo casi se paralizó por completo, excepto por la comida y lo esencial. Viste, de repente todo se paralizó completamente. ¿Y qué se supone que hagan las personas, las autoridades, una vez que los acontecimientos ocurren? Eso es precisamente lo que mantiene el motor en marcha. Mantén el motor en marcha. Mantén el motor en marcha. Sí, pero míralo de esta manera. Si el motor no funciona, no tienes comida. Tú lo tienes, todo sin un centavo. Ay, tenemos que... Lo más extraño de nosotros en muchos aspectos es que no podemos vivir sin intercambiar estos misteriosos papelitos entre nosotros. Y así realizamos el intercambio de bienes. Hay algo muy extraño en ello. Extraño mucho. Es básicamente papel sin valor. Es simplemente, es como este post-it. La única diferencia entre este post-it y el billete de $100 en mi bolsillo es que a uno se le ha otorgado poder y todos están de acuerdo con eso. Eso vale algo, esto no.
Todos están de acuerdo en que vale como moneda. Todos coincidimos en que tiene valor, pero la gente dice, bueno, deberíamos volver al patrón oro. Eso sería una catástrofe aún mayor porque no hay suficiente oro para respaldar las monedas. El total sería de 30. Creo que estaba entre 30 o $40,000 la onza de oro, o sea, cerca de los $100,000. Oh, sería mucho más que eso a nivel mundial. Quiero decir, si solo piensas en Estados Unidos, pero si todo el mundo termina volviendo al oro, como tendría que hacerlo si Estados Unidos lo hiciera, verías el oro a $1,000,000 la onza, verdaderamente. Y sabes, para quien tenga una onza de oro, probablemente sería algo bueno. Tienes razón, pero simplemente sería. Es simplemente algo extraño. Pero que la gente comercie con sus dientes. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, realmente sería. No puedo ni siquiera entenderlo. Eso sería un desastre. Dios mío, realmente sería así. Pero el materialismo de necesitar cosas, necesitar objetos físicos, ir tras cosas que estaban observando el otro día pensaba. Tuvimos una muerte en la familia. Tenía 94 años, vivió mucho y al final no importa lo que tengan. No puedes hacer nada con ello, es casi inútil. Las cosas materiales solo importan si te brindan un servicio esencial, como tu casa, coche o ropa, necesarios para sobrevivir. Pero más allá de cierto punto, su utilidad se limita, a menos que tenga algún tipo de problema, a menos que aporte algo que realmente añada un valor tremendo a tu vida. Son solo cosas extra que, en el fondo, te poseen al mudarte. Al trasladarte, debes lidiar con ellas. Existe una gran industria del almacenaje para guardar cosas que ni usamos. Es una locura, realmente es una locura. Bueno, de cierta manera, sí. Y, ¿sabes? Comenzó de nuevo en la época romana, porque antes de eso la gente no tenía muchas cosas. Pero entonces los romanos tenían el curso honorario, donde tenías que lograrlo, tenías un romano, un aristócrata debía obtener ciertos honores en su vida, especialmente en la de él, por ser una sociedad orientada al hombre, y la riqueza era importante. Estas personas acumulaban todo, grandes cantidades de riqueza. Hablamos de que hay demasiados multimillonarios en nuestro mundo, y eso es probablemente cierto, pero en el mundo romano. Era como si el 99% de la riqueza estuviera en manos de menos del 0,2% de la población. Era simplemente increíblemente desproporcionado. Pero esta gente comenzaron a acumular enormes riquezas, lo cual continuó. Este proceso persistió porque los líderes sintieron la necesidad de mostrar su poder por el tamaño de sus palacios y fortalezas y demás. Y eso se convirtió en una tradición en el mundo occidental. No tanto en el mundo oriental, pero en el occidental. Sí. Y luego se contagió a la India cuando llegaron los británicos. Y pronto los maharajas competían entre sí para construir el palacio más hermoso posible y la gente quedaba durmiendo medio desnuda bajo los puentes. Es parte de la naturaleza humana. Y ahora, en esta sociedad increíblemente rica que tenemos en el mundo occidental, todos, en cierta medida, pueden hacer un poco de eso y nos encanta, nos encanta. Estamos enganchados a eso. Esa expresión es realmente buena, adictos. Es una adicción. El mundo material es una adicción. Quiero decir, estoy aquí en una sala llena de hermosos libros y todo tipo de pinturas que Annie había adquirido y no confiaría en mí mismo para adquirir pinturas. Tenemos un cuadro en casa que pensé, ¿qué? Compré ese cuadro que de hecho ha perdido tanto valor que podrías alimentarlo con dólares y simplemente desaparecen. Es un agujero negro si quieres. De pintura agujero negro, exactamente. Ella lo odió desde el principio, pero ella me dejó colgarlas.
todas sus pinturas. Les di todas sus pinturas a los niños, a mis hijos. ¿Entendido? Vaya, hace un par de años. Pero, de todas formas, aún tengo algo de eso aquí. Es hermoso y me encanta estar rodeado. Eso es simplemente la naturaleza humana. De nuevo, si son cosas que aportan valor a tu vida cotidiana, lo entiendo, pero hay algunas cosas que solo te das cuenta realmente cuando te mudas, cuando piensas, he estado cargando con esto, ahora tengo la edad suficiente para saber que he estado cargando cosas durante 20 años. Y en el caso de que algún día lo necesite, esa mentalidad de algún día podría necesitarlo y ese algún día en que podría necesitarlo nunca llega. Y si llega, vas. ¿Podría solo, si realmente lo necesitara, no sería mejor comprarlo de nuevo en vez de cargarlo conmigo? El costo de almacenaje y demás es hermoso, es bastante notable, pero también había otra cosa que el maestro de la llave dijo que fue realmente de nuevo profunda, fue la conexión entre los tres grandes maestros espirituales, Cristo, Buda y Mahoma, y las distintas, las energías que cada uno posee. ¿Puedes explicar un poco? Sí, esa es una de las partes más fascinantes. Él veía esas tres religiones como un todo unificado, cada una parte de algo mayor. Y se trataba de tres fuerzas distintas y y fuerza activa era el expansiva Islam y porque muy es misionera, mucho más que las otras dos. La fuerza pasiva era el budismo y la fuerza conciliadora que equilibra a ambas es el cristianismo, las enseñanzas de Jesús. Esto nos brinda una perspectiva interesante y más amplia de la religión, más allá de lo que solemos considerar desde dentro de nuestra propia fe. Todos somos creyentes por naturaleza, como solía decir Anne. La humanidad es joven para creencias fijas. Necesitamos buenas preguntas. Y eso es muy cierto. Sí, pero tenemos creencias. Si eres cristiano, entonces no tienes interés en el budismo. Y si practicas el Islam, mucho menos. En ciertos casos, estudiar otras religiones es malo. Y si eres budista, no crees que los cristianos y los musulmanes tengan mucho de valor que decir, pero no es cierto. Los tres tienen un gran valor. Tenía razón en eso. Y si los miras en el contexto del otro, si miras al cristianismo con ojos musulmanes o budistas, ves un conjunto de valores completamente diferente y funciona igual de bien para los otros dos. Mirando a través de los ojos del cristianismo, al ver el budismo y el islam, encuentras un conjunto de valores muy distinto. Ahora, no quiero decir que el creyente, ojos que rechazan o eso es un rechazo. No, yo rechazo eso porque ese es Buda, no Jesús. Una mirada diferente, un ojo abierto. De repente encuentras una sabiduría completamente nueva. Es muy potente afirmación clave. Me alegra que lo hayas mencionado. La mayoría de la gente no lo piensa dos veces, pero es realmente potente. No, es extremadamente potente. Y también lo dijo ahí, es como olvidé cuáles eran los detalles exactos. Eso en el Islam te me entregas a Dios. Olvidé lo que es el cristianismo, pero en el budismo buscas dentro de ti a Dios a través de la meditación y ese tipo de energía. Pero olvidé que el cristianismo era distinto, que tenía una energía única, que eran tres energías completamente diferentes. Y cuando él lo dijo, al oírlo, simplemente pensé que era muy profundo porque creo que la época en la que estamos y creo que probablemente comenzó discutiblemente. Cuando las personas como Yogananda vinieron y comenzaron, disfruta, fin, enseñando a las personas sobre yoga, meditación y ese tipo de elementos. Es cuando el concepto de, en Occidente, la búsqueda interna de Dios y respuestas personales se inició.
mientras que en el este ya se practicaba desde antiguo, probablemente unos miles de años, con los yogis y con ese tipo de prácticas. Pero creo que ahora la meditación es algo que no es porque tengo edad suficiente para recordar cuando meditar era como, eres raro. Mi madre meditaba en aquel entonces. Sus suegros la miraban como si estuviera loca. Así que, y vengo de un entorno latino, así que era algo totalmente ajeno para ellos, mientras que ahora hay aplicaciones y todo el mundo comprende la ciencia de la meditación. Y si solo quieres verlo desde el punto de vista físico, lo que hace a tu fisiología, cómo es, y hay cosas que todavía no se pueden explicar en cuanto a la meditación, los beneficios de la meditación y la introspección. Pero acabo de encontrar, ¿recuerdas lo otro, lo que era el cristianismo? Sí, pero antes de llegar a eso, me gustaría hablar un poco sobre el hinduismo, del cual él dice cosas maravillosas. ¿Correcto? Él lo dice. Y esto es realmente otra de esas frases maravillosas. Los dioses de los hindúes son estructuras de personalidad purificadas hasta su significado esencial. ¿Sabes? Y yo veo una frase así y pienso, ¿cómo te atreves a preocuparte si este tipo realmente eres tú o no? No puedes decir eso. ¿Por qué te elevas tanto? No negué haber pensado en eso, pero es sumamente brillante. Él afirma que el hinduismo es el camino para conocer el alma, ya que conocer a los dioses es conocer el alma. Los grandes sistemas de autoconocimiento incluyen la religión egipcia y el hinduismo. Ningún saber científico del inconsciente dará tanto sustento al cuerpo energético como una auténtica conexión con los dioses hindúes, ¿verdad? Increíble. Es verdaderamente asombroso. También recuerdo haberlo escuchado. Me quedé pensando, vaya, eso es interesante. Y es que, hasta cierto punto, puedes ver a los dioses de la antigua Grecia, sus distintas personalidades y cómo, de alguna manera, reflejan la humanidad, lo que siempre encontré fascinante en la mitología griega, así como los dioses del hinduismo y su relación. Así fue. Reunidos, ¿cómo son en realidad elementos de la personalidad del mes, de la esencia? Sí, es muy grande. Son parte de todos nosotros. Y de repente, esta religión que nos parece tan ajena en Occidente cobra vida intensamente si empiezas a ver lo que realmente son. La otra cosa sobre la que preguntabas, sin embargo, él dice, busca el reino como cristiano, entrégate a Dios como musulmán. Correcto. Halla tu nuevo compañero en el silencio dinámico de la meditación budista. En otras palabras, buscas a Dios a través de las enseñanzas Mahoma. Procede hacia el reino, el cual es, pero el reino del amor es el reino de los cinco. El, en el Evangelio de Tomás hay 5 árboles en el paraíso y ellos. El número 5, la enseñanza de Jesús en realidad trata sobre números sagrados, pero ya no lo vemos así en absoluto. Lo hemos literalizado y degradado, lamentablemente. Pero en cualquier caso, el número 5 era en el sistema egipcio y en el sistema pitagórico, considerado el número del amor, porque suma el número del hombre, que es 3, y el número de la mujer, que es 2, y eso se convierte en 5. Así que en realidad es el número del amor. Y cuando él, cuando él, el maestro de la llave dice, busca el reino como cristiano, eso indica, vive por amor, vive siempre en él. Eso está diciendo. No lo sabía en ese momento. No sabía nada sobre el Evangelio de Tomás en ese momento y no sabía absolutamente nada sobre el número 5 y Pitágoras. La aclaración de ello con su conocimiento de secretos egipcios, así que no sabía nada de eso. Pero ya sabes, es este documento, él
el libro, la clave, está lleno de, profundidad de esa que ni siquiera conocía al plasmarla en papel, una de ellas. Una declaración que él pronunció y que ciertamente registré porque era una cita maravillosa que decía, el odio es como el carbón, tiene un final, pero el amor como el calor no lo tiene. Y pensé, oh, qué hermoso. Sí, y resulta ser cierto. Es absolutamente cierto que el odio se disipa, no puede perdurar, pero el amor en cambio fluye sin esfuerzo alguno. Sí, bueno, él es él. Él veía el mal como algo entrópico, es decir, como si lo fuera. Es como el cero absoluto finalmente llega a su fin. No existe. Al final no queda nada allí. Se consume totalmente hasta llegar a extinguirse. Se consume hasta apagar. Pero el amor arde eternamente, sigue y sigue y sigue. A través de generaciones y generaciones y generaciones, simplemente no se detiene. Pero vivimos en un universo que está en un viaje hacia el éxtasis, y no me refiero únicamente al sexual, aunque eso forma parte. No, por supuesto. Claro, ¿entiendes ahora? Esta es una pregunta muy profunda. ¿Cómo defines el alma? Lo pregunto porque el programa se titula Alma de siguiente nivel. Con mis esfuerzos en el mundo, aspiramos a elevar el alma a ese nivel superior. ¿Cuál es tu interpretación personal del alma? Bueno, me gustaría hablar en términos de sistema, a mi parecer. Y esto no proviene tanto de la llave como del texto de la pirámide en el templo de Unas, en la pirámide de Unas en Egipto. Este texto es el texto religioso más antiguo del mundo, pero creo que es algo más. Creo que no es tanto el primer texto religioso como el último texto de la ciencia del alma, de una ciencia repetible del alma. Creo que teníamos tal ciencia hace mucho tiempo porque este texto tiene 3000 años. Y si lo observas y consideras las ideas que contiene, son muy sofisticadas, ideas muy avanzadas. Eso no fue lo primero, es el resultado de una extensa evolución del pensamiento y observación. En esencia, se percibe que en la estructura humana existe un cuerpo físico. Impresiones continuas fluyen hacia la columna vertebral, que acelera su velocidad. En la vista, visión. Los egipcios la veían como una columna de luz. Estas impresiones vitales se aceleran y luego se transmiten a través de un cuerpo eléctrico, el segundo cuerpo, al corazón alma, el espíritu. La parte activa de esta tríada, el cuerpo y personalidad que se desplazan a través del tiempo. La parte pasiva es el alma, la cual se encuentra fuera del tiempo y ha generado numerosos cuerpos. Y no me sorprendería si en ocasiones las almas generan más de un cuerpo simultáneamente. Esto es muy pasivo. Y habla sobre la meditación. La verdadera meditación es sobre involucrar el cuerpo y el alma de forma novedosa. Y se logra con este otro cuerpo, el segundo, al salir de tu cuerpo. Lo cual me sucede de vez en cuando. No estás en eso que ves no es tu alma, sino tu segundo cuerpo, el cual es el que absorbe todas las experiencias de esta vida. El alma es que, y transmitiéndolo al alma que está absorbiendo todo esto. Y en la cultura egipcia, la creencia de que tras morir el cuerpo y el alma había absorbido todo lo que podía de la vida, es así. Fue entonces en un momento que se pesaría contra sí misma los 42 negativos, emprendimientos regidos por las leyes de Ma'at. Y si tú hubieras vivido bien, ascenderías. Tuve una experiencia personal sobre la cantidad de detalles ocultos dentro de nosotros.
hace años, en febrero de 1987-88, creo, recibí una llamada en la cabaña del norte de Nueva York durante el fin de semana. Escuché un ruido afuera, como un clarín sonando, un sonido muy inquietante, y supe inmediatamente lo que era. Eran los visitantes y me estaban llamando. Así que eran aproximadamente las 6:30 de la mañana, apenas amaneciendo. Y salté de la cama, me coloqué las pantuflas y me envolví en la bata. Y corrí. Pude oír ese sonido porque las pequeñas embarcaciones, al estar en punto muerto, emiten un ruido peculiar, similar a un traqueteo, y pude escuchar ese sonido. Más allá del bosquecillo junto a nuestra casa estaba la cabaña, y entonces pensé, oh Dios mío, están en el claro, el lugar donde originalmente me llevaron. Y así salí a través de nuestra terraza y subí a una pequeña colina y pude ver a través del bosque desnudo de invierno que estaban allí. Había algo allí y pude ver algunas figuras alrededor. Y entonces dudé, porque pensé, bueno, si bajo allí y luego resulta que no me permiten regresar, ¿qué les ocurrirá entonces a Anne y a mi hijo, a nuestro pequeño? ¿Qué les pasará? Y entonces escuché en mi mente esta voz que decía, vamos, vamos. Una voz realmente áspera. Y pensé, quizás eso no es lo que quiero hacer aquí. Tal vez no voy a bajar allí. Así que me volví hacia la casa. Y en el momento en que puse mi mano en el pomo de la puerta para volver a entrar, hubo 3 gritos sobre el bosque que perduran hasta hoy. Los sonidos más extraños que he escuchado eran tan precisos que ellos eran increíbles de escuchar. La precisión en ellos era sobrecogedores, pero al mismo tiempo con esta ultra super precisión mecánica de tono, de tonalidad y distinción, había una profundidad emocional increíble. Eran los sonidos más conmovedores que jamás había oído. También entré a la casa de todos modos y me senté al borde de la cama. Y había algo en la casa, precisamente en mi dormitorio, que no podía ver. Y aún así, de repente me hallé paseando por este insólito lugar, rodeado de altas y esbeltas estructuras que parecían ser columnas de madera. Y de algún modo me deslizaba avanzando y me pregunté, ¿qué diablos me ha sucedido? Y en ese momento reconocí, era el viejo escritorio de mi madre, el mismo que estaba en su dormitorio cuando yo era apenas un bebé. Me transportó de vuelta al momento exacto en que di mis primeros pasos, como si de repente estuviera dentro de mi pequeño cuerpo infantil una vez más, con mi mente adulta. Fue completamente menos fluido. Y después de morir, esto es como nuestras vidas nos parecerán en cada detalle. Ahora, no respondí directamente a tu pregunta sobre el alma, pero he respondido lo suficiente indirectamente sobre el proceso. Esa vida nutre el alma y es crucial saber por qué es tan importante darle buen alimento. Bien, así que esa es la experiencia de lo que llamamos vivir, la experiencia de llegar esto a esto campo de existencia como seres humanos, experimentándolo de varias maneras, distintos, ¿sabes? Aventuras, si lo desea. ¿Sabes ser hombre? Ser un hombre blanco en Estados Unidos en el año 2020 conlleva una vivencia muy diferente a la de experimentar la vida como un judío durante el Holocausto. Son dos experiencias muy distintas, o como un esclavo. Sí, es bastante diferente. Aún así, esas vivencias son las que nos nutren, el espíritu. Así, lo que también me resultó especialmente interesante del libro fue el, el maestro de la llave. También dijo eso.
Y esto es tan polémico, creo yo, para muchas personas, es que el mal y el bien. Eso en realidad no importa. No hay un mal verdadero, no hay un bien realmente verdadero. Simplemente es lo que es. Y sé que es difícil de entender y lo he escuchado. Y por cierto, no es el primero en decir eso. Eso es algo que han dicho los maestros religiosos. Sabes, yo durante muchos años, generaciones, exactamente. Pero sigue siendo un concepto difícil porque cuando él dice, oh, si hay maldad en el mundo, sí, pero no estoy seguro, es simplemente un concepto, no sabía si tenías interés en profundizar un poco más en eso. Desea que lo observemos de manera objetiva en vez de subjetivamente. Y subjetivamente. Lo vemos como algo que está incorrecto y eso, que así sea. No deberíamos permitir objetivamente. Lo vemos en términos de las inevitabilidades de la vida y descubrirás que nadie, excepto una persona loca, está bien, quiere hacer el mal o cree que está haciendo el mal en ningún momento. Esos oficiales SS creían hacer el bien, pensaban que ayudaban al mundo. Algunos, incluso tras la guerra, se sorprendieron de lo enfadado que estaba el mundo con ellos. Pensaban que habían hecho un favor a todos. Bueno, es porque todos son el héroe de su propia historia. Para poder dormir por la noche tienes que ser el héroe de tu propia historia. No, él, él no lo hace, simplemente él tiene más de una visión del mal. Quiero decir, él dice, no te equivoques. La gente puede ser tan pesada que se hunda en la tierra. Igual que el cuerpo energético puede gozar de un placer extraordinario, también puede sufrir un dolor desgarrador. Tienes millones de nervios en tu cuerpo, pero en el energético, cada minúscula parte puede experimentar la totalidad del éxtasis o la agonía. Así que ya sabes, debes ser consciente. Es una afirmación intensa. Sí, es una afirmación muy fuerte. ¿Realmente crees eso? ¿Crees que vamos a autodestruirnos? ¿Hay alguna esperanza para nosotros como especie? Atravesaremos un gran trastorno en el planeta Tierra. Está a punto de suceder. Va a ocurrir pronto. Algo ya está comenzando. Ya está bastante avanzado. Sí, claramente. No lo es. No va a ser capaz de... No se va a ir. ¿Y cuántos de nosotros saldremos del otro lado y en qué estado estaremos? No sé las respuestas a esas preguntas. No estoy seguro. No pienso que el futuro vaya a ser como el presente. Creo que en breve habrá considerablemente menos seres humanos en el planeta, por la sencilla razón de que tú mismo lo dijiste antes. El planeta se está llenando y vamos a pasar por el declive de las especies. Y puedes ver en la historia del planeta, esto sucede constantemente. No es nuevo, es parte de la vida terrestre. Nosotros también somos parte de esa vida. Pero hay algo distinto, una especie de comodín, la mente humana. Creo que es bastante probable que esto se descontrole mucho antes de mejorar, pero que lo lograremos. Nos salvaremos y nos salvaremos mediante el uso de ciencia, tecnología y una nueva visión de la humanidad que comienza con el alma, no con el cuerpo. Existe No quiero una cosa, interrumpir. pero por favor continúa. No, continúa. No, había algo que recuerdo. Mientras hablabas me acordé de este comentario donde cuando hay descubrimientos, hay cosas que ahora damos por sentado y podemos percibir, que hace 100 años eran prácticamente magia negra. Ah, sí. Gracias.
Hay montones y montones de cosas. Me refiero a internet y los teléfonos y la televisión y la radio y volar. Me encanta la cita sobre volar que estaba en el libro donde básicamente dice el libro, hermanos Wright, cuando volaban, de verdad que volaban. Y el New York Times comentó, eso es todo. Eso es falso, realmente no ocurrió. Un famoso científico de la época, meses antes del vuelo, publicó un artículo extenso probando que volar aparatos más pesados que el aire era imposible. ¿Correcto? Entonces volaron. Y ahora nos reímos de eso, pero en aquel momento estuvo a punto. Era una locura total. Tan solo pensarlo se consideraba un milagro y algunos lo veían como algo demoníaco. Por supuesto, siempre, 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 siempre. Lo nuevo es demoníaco. Nos encanta lo demoníaco. Es tan entretenido. Exacto, es así. Ahora, antes de irnos, quería hablar contigo sobre tu nuevo libro, Jesús, la nueva visión. ¿Puedes contarnos un poco sobre qué te impulsó a escribir el libro? Lo que inspiró mi libro es mi profunda conexión con mi esposa, quien ella puede estar físicamente muerta, pero sigue aquí. Por eso uso ambos anillos y es realmente brillante y una presencia muy vívida. Trabajo con otros entre los muertos, supongo, y quizás con entidades que ni siquiera son humanas o nunca lo han sido, y no lo sé. Este trabajo se realiza en una hora concreta del día que en algunas prácticas yógicas lo llaman hora de Brahma Muhurta, hora de la creación, aproximadamente 1.5 a 2 horas antes del amanecer. Estoy despierto a esa hora cada mañana, haciendo mi meditación, que llamo ejercicio de percepción, que aprendí en la Fundación Gertie hace ya tiempo. Llevo más de 50 años haciéndolo. Y cuando lo hago en ese momento, me involucro con un nivel de creatividad que es muy poderoso y lo escucho. Y eso me ha guiado a escribir los 3 libros que he escrito recientemente. Revolución del Más Allá. Mi experiencia redescubriendo a Anne de forma nueva tras su muerte. Un nuevo mundo, la historia. Se trata de entender cómo comunicarse con los visitantes y ahora con Jesús. Una visión nueva de usar el conocimiento de ese nivel, donde existe un conocimiento perfecto de la historia. Pude reescribir la historia de Jesús en términos humanos. Sí, la resurrección ocurrió. Sí, efectivamente, él también era humano. Y lo que él dice. La resurrección habla sobre nosotros y sobre lo que somos, no que todos podamos morir y volver como seres de luz. Pero hay más en nosotros. Y su enseñanza regresando a los 5 árboles en el paraíso, esa unión con lo bueno conduce al amor. Y como decías antes, el amor es lo más poderoso del universo, dijo Annie. Eso no lo entenderemos. Se lo pregunté después de que ella muriera y una de las primeras preguntas que le hice fue sobre la gravedad, porque sé que la gente en China, Rusia, Francia y Reino Unido sabe que hay barcos en esta área que funcionan sin gravedad, que son gravíticos, tienen control sobre la gravedad. Y ella dijo, nunca entenderemos la gravedad hasta que comprendamos y podamos vivir con el hecho de que el universo es basado en el anhelo. Hay un gran anhelo que causa la existencia del universo. Mientras Annie se despedía, mientras moría y su alma partía, un libro se abrió en nuestra estantería. Se llama Física desde la información de Fisher.
Annie lo conocía muy bien y se abrió de golpe en una página en la que había marcas de color amarillo. Existía, vaya, una frase tachada. El universo inició como una sola búsqueda primigenia de conocimiento. Y así es. Entrar en contacto con este nivel de conciencia, eso nos llevará a la comprensión necesaria para proyectar a la humanidad hacia el universo y si queremos sobrevivir al próximo trastorno. Esto es el modo en que procederemos. No será debido a que Elon Musk consiga enviar 150 personas viajarán a Marte. ¿Será porque cualquiera pueda ir y podemos encontrar nuevos mundos para nosotros? Pero no solo se necesita ciencia. Tenemos que encontrar la paz en nosotros mismos y con nuestras propias almas y con este universo. Y todo esto no está directamente en Jesús. Es una visión renovada de ser buena persona, vivir como Él y entender por qué lo hizo y por qué también deberíamos intentarlo. Y créeme, no, ya sabes, lee el libro. Si vas a intentar esto, lee el libro. En lugar de los evangelios, yo mismo retraduje las bienaventuranzas, que son su código moral básico. Pero él, porque las traducciones que tenemos no son adecuadas, es la nueva visión de Jesús. Whitley, muchas gracias por tu tiempo y por el trabajo que realizas intentando ayudar. Almas alrededor del mundo alcanzan el siguiente nivel. Te agradezco mucho, amigo. Es divertido despertar. Nunca creas que no. Gracias, querido amigo. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.